Dejar las declaraciones de la vicepresidenta, nos vamos en vivo al Congreso de la República. Los abogados del expresidente Alan García, el doctor... Secar la conferencia de prensa de los abogados del expresidente Alan García respecto al informe final del tema de la megacomisión. Escuchemos al congresista Javier Velázquez Quesquén. Y que aclara los procedimientos y los resultados de los trabajos hechos por la llamada Comisión del Veto. Voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Medina para que pueda explicar el último pronunciamiento del Poder Judicial que pone en contexto esta investigación. Muchas gracias. Conforme ha dado cuenta del congresista Velázquez Quesquén, el día de hoy se ha obtenido en la página web una resolución del Quinto Juzgado Constitucional que, luego de 2 meses de habérsele formulado un pedido de nulidad de la citación para el presidente García para el 4 de octubre, de la sesión del 30 de octubre y asimismo de los informes finales que pudiera haber evacuado la megacomisión, tengo que comentarles en 30 segundos un previo. Esta resolución que tengo en la mano y la pueden obtener del portal web del Poder Judicial es solamente la etapa final de lo que el juez resolvió el 22 de octubre del 2013, mediante la cual dijo que en actuación inmediata de la sentencia ordenó a la megacomisión que la citación que le cursaron para el 30 no era válida, tenía que adecuarla. Sin embargo, el congresista Tejada no cumplió, hizo caso omiso y el juez así lo ha dejado establecido. Esa resolución, señores, dentro de su derecho de apelación, el Procurador Público del Congreso formuló un recurso de apelación. Sin embargo, tenemos el recurso que se ha desistido de esa apelación. Vale decir que la resolución número 4 del 22 de octubre es firme y en consecuencia tiene que ejecutoriarse. Sobre esa base, señores, el juez ha expedido el día de hoy, acogiendo nuestro pedido porque no podía ser de otra manera y además lo que ha establecido la Sala Superior, resuelve. Punto primero. Se declara la nulidad de la citación de octubre, del 4 de octubre del 2004. Se declara la nulidad de la sesión de octubre del mismo año. Además de todos los actos posteriores y sucesivos, en cumplimiento de la resolución del 22 de octubre del año pasado, de la decisión superior, y en consecuencia los 8 informes que haya evacuado la comisión son nulos. Y el presidente de la megacomisión lo único que tiene que acatar es oficiar hoy mismo a la mesa directiva y pedirle el retiro de esos documentos toda vez que han sido declarados nulos. Es todo lo que puedo informar por ahora. Quiero precisar algunos conceptos que proceden de los errores, cómo han venido interpretando la actividad jurisdiccional del juez. Hace algunos días el juez declaró infundada una solicitud nuestra en el sentido de que nosotros habíamos pedido la ejecución de la sentencia, pero lo habíamos pedido incidentalmente. Él nos declaró infundada porque donde debía declararse la nulidad era en el expediente principal, como consecuencia de la sentencia de vista que declaró nulo todo lo actuado, que incluye a partir del 8 de marzo, pasa por la carta del 4 de octubre y la sesión del 30 de octubre. Todo eso se ha declarado nulo y además los informes también, porque dice los actos posteriores y sucesivos y en consecuencia todo es nulo y no hay absolutamente nada. Tienen que asumir su responsabilidad los de la megacomisión para que acaten la resolución judicial. Congresista, sí, muy buenas tardes. Estamos en vivo para ATV+, no sé, congresista Mulder quizás.
para entender un poco este asunto. Esta es la interpretación ya última, final, de aquella resolución que no dejaba claro qué es lo que se había anulado y qué es lo que no. ¿Y qué significaría esto? Que se anula toda la investigación, la megacomisión, y el Pleno iba a ver este tema, los informes este mes. A ver, al presidente García se le citó en marzo del año pasado, sin decirle si era testigo, si era inculpado, si era investigado, y tampoco de qué cosas le estaban haciendo imputación. Él va al Poder Judicial y el Poder Judicial le da la razón y le dice al señor Tejada, en su condición de presidente de la comisión, oiga, ajústese usted a los parámetros básicos establecidos del debido proceso. Indique qué conducta está imputando, permita que el abogado intervenga y vea los expedientes, hágalo con la debida anticipación, etcétera, etcétera, etcétera. La comisión vuelve a citar al presidente Alan García el 4 de octubre del año pasado. Pero vuelve a incumplir su citación, porque no le dicen qué conducta le están imputando, simplemente presentan un listado de casos. No le dicen siquiera si va a ser investigado o testigo, no dicen nada. Ni siquiera en el momento en el que se celebra la audiencia, que es el 30 de octubre, ni siquiera en ese momento le dice usted viene aquí en condición de investigado, ni siquiera eso le dice. Y le empiezan a hacer preguntas que van y vienen de toda índole. Esa segunda citación ha sido anulada ahora. O sea, ratifica lo que se había hecho de la primera. Pero además amplía la nulidad en el sentido de que todo lo actuado también queda nulo. Porque si el origen es nulo, porque se violan los derechos fundamentales, todo lo que venga después es nulo. Y por lo tanto los informes son nulos. Porque han sido hechos sobre la base de tomas de declaración ilegales, inconstitucionales, violatorias de derechos humanos. Entonces, devienen nulidad. Y sobre esa resolución, el procurador del Congreso apela. Pero después el mismo procurador del Congreso presenta un escrito y se desiste de la apelación. Ahí. Con lo cual ya queda el tema completamente terminado. Entonces lo que estamos anunciando ahora es eso, que ya hay una confirmación de la nulidad de los actuados por violación sistemática del debido proceso. No porque alguien aquí se haya negado a contestar o a sustraerse de una investigación. Me permito recordar que el presidente García ha venido 3 veces citado por esa comisión, 3 veces. Lo que pasa es que él tiene que saber si le van a hacer una imputación, qué imputación le están haciendo para poder defenderse. ¿Y en qué condición? Y cuáles son sus condiciones de persona investigada, persona testigo, persona, lo que fuera. No le cumplen con un requisito tan básico, obviamente el Poder Judicial termina emitiendo sentencias como esta. Eso es más o menos el... Solamente quiero precisar 2 cosas, porque es importante esta resolución que hoy día ha emitido el juez constitucional en ejecución de sentencia. En primer lugar, porque declara nula la citación del 4 de octubre y la presencia del presidente en esa sesión. Todo eso ha sido declarado nulo. Y ustedes saben que en ninguna parte del mundo a una persona se le puede condenar sin escucharlo. Ese testimonio no es válido. Entonces quiero dejar en claro también que la nulidad de los 8 informes es con respecto solo al expresidente Alan García. ¿Qué hay que hacer después? El Parlamento verá, ampliará el plazo de su investigación, qué sé yo, lo que fuere, pero, repito, ha sido declarado nulo con respecto al expresidente García todo lo actuado después del 8 de marzo de 2013. El señor Tejada dijo que a partir de septiembre para adelante estaba válido porque había salido la sentencia. Esto desvirtúa totalmente el argumento que ha dado la mayoría del gobierno que tiene el control de esta comisión. Ha sido declarado nulo el testimonio, la presentación, la audiencia y por ende nulo los 8 informes con relación al presidente García. Una precisión, quisiera hacer una precisión. El señor periodista preguntó sobre la interpretación de la sentencia. No hay ninguna interpretación. Es clara la sentencia, tajante, contundente, que manda que la megacomisión cumpla lo decretado por la Sala Civil y las resoluciones del juez son ejecución de sentencia. Y en consecuencia, siendo clarísima el contenido de la sentencia, no hay nada que interpretar, solamente acatar. Finalmente, solo para concluir, quisiera hacer una precisión porque, como es natural, probablemente vamos a recibir más tarde pronunciamiento del congresista Sergio Tejada.
Pues nada, el fallo tiene 3 puntos. En el primero declara la nulidad de la carta, la citación y todos los actos posteriores. En el segundo hace una precisión bastante interesante y además puntual, sobre todo acogiéndose a lo que, o se remite a lo que ha resuelto la sala en la sentencia fallo número 3, acápite número D. Permítame leerle, por favor. Se declara que la comisión investigadora es competente para investigar la gestión del expresidente Alan García dentro del plazo encomendado o prorrogado por el Pleno. Señores, el día de hoy, 31 de marzo, el plazo de la megacomisión, mal llamada megacomisión, ha vencido su plazo ordinario, el 17, me parece, de noviembre, y luego, no sé cómo, le extendieron el Pleno supuestamente un plazo administrativo para que elabore informes. Pues nada, ese plazo se venció el 17 de enero. En consecuencia, la megacomisión está disuelta, se ha extinguido y no existe. De manera que no vayan a pretender que luego quieran la misma comisión retrotraer a hacer. No, señores, en todo caso tendrá que empezar todo de nuevo, vale decir, con mociones que se tiene que presentar al Pleno y todo lo demás, que ustedes ya conocen los procedimientos parlamentarios. Muchas gracias. Congresista. Buenas tardes. Conferencia de prensa entonces de la bancada aprista, bueno, de los congresistas apristas y de los abogados de Alan García respecto a la argumentación de una nueva sentencia del quinto juzgado, donde lo que reafirma, en realidad por lo menos de lo que hemos entendido, es que efectivamente no se debe tomar en cuenta el primer testimonio de Alan García. Lo que están sosteniendo es que tampoco se debe tomar en cuenta todos los testimonios o todos los informes que vinieron después. Eso lo vamos a aclarar luego, por supuesto, con la contraparte, con aquellos que han trabajado el tema también de la megacomisión y de esos informes que deben ser debatidos en el Pleno. Con eso terminamos. Hasta aquí en directo. Estuvo con ustedes Carla Jarada. Nos reencontramos mañana. Todo listo para que la bancada aprista esté ofreciendo una conferencia de prensa. Igor se encuentra con ellos. Así es, Pilar, ya están listos los abogados Gerardo Vélez y Wilber Medina. Para que pueda explicar el último pronunciamiento del Poder Judicial que pone en contexto esta investigación. Muchas gracias. Conforme ha dado cuenta el congresista Velázquez Quequén, el día de hoy se ha obtenido en la página web una resolución del quinto juzgado constitucional que, luego de 2 meses de habérsele formulado un pedido de nulidad de la invitación, citación para el presidente García para el 4 de octubre, de la sesión del 30 de octubre y asimismo de los informes finales que pudiera haber evacuado la megacomisión, tengo que comentarles en 30 segundos un previo. Esta resolución que tengo en la mano y la pueden obtener del portal web del Poder Judicial es solamente la etapa final de lo que el juez resolvió el 22 de octubre del 2013, mediante la cual dijo que en actuación inmediata de la sentencia ordenó a la megacomisión que la citación que le cruzaron para el 30 no era válida, tenía que adecuarla. Sin embargo, el congresista Tejada no cumplió, hizo caso omiso y el juez así lo ha dejado establecido. Esa resolución, señores, dentro de su derecho de apelación, el procurador público del Congreso formuló un recurso de apelación. Sin embargo, tenemos el recurso que se ha desistido de esa apelación. Vale decir que la resolución número 4 del 22 de octubre es firme y en consecuencia tiene que ejecutoriarse. Sobre esa base, señores, el juez ha expedido el día de hoy, acogiendo nuestro pedido porque no podía ser de otra manera y además lo que ha establecido la Sala Superior, resuelve. Punto primero. Se declara la nulidad de la citación de octubre, del 4 de octubre del 2004. Se declara la nulidad de la sesión de octubre del mismo año, además de todos los actos posteriores y sucesivos, en cumplimiento de la resolución del 22 de octubre del año pasado,
de la decisión superior y en consecuencia los 8 informes que haya evacuado la comisión son nulos. Y el presidente de la megacomisión lo único que tiene que acatar es oficiar hoy mismo a la mesa directiva y pedirle el retiro de esos documentos toda vez que han sido declarados nulos. Es todo lo que puedo informar por ahora. Va a tomar la palabra entonces el doctor Genaro Vélez, también abogado defensor de Alan García. Que proceden de los errores, cómo han venido interpretando la actividad jurisdiccional del juez. Hace algunos días el juez declaró infundada una solicitud nuestra en el sentido de que nosotros habíamos pedido la ejecución de la sentencia, pero lo habíamos pedido incidentalmente. Él nos declaró infundada porque donde debía declararse la nulidad era en el expediente principal, como consecuencia de la sentencia de vista que declaró nulo todo lo actuado, que incluye a partir del 8 de marzo, pasa por la carta del 4 de octubre y la sesión del 30 de octubre. Todo eso se ha declarado nulo y además los informes también, porque dice los actos posteriores y sucesivos y en consecuencia todo es nulo y no hay absolutamente nada. Tienen que asumir su responsabilidad los de la megacomisión para que acaten la resolución judicial. Congresista, sí, muy buenas tardes. Estamos en vivo para ATV+, no sé, congresista Mulder, quizás. Para entender un poco este asunto, esta es la interpretación ya última, final, de aquella resolución que no dejaba claro qué es lo que se había anulado y qué es lo que no. ¿Y qué significaría esto? Que se anula toda la investigación, la megacomisión, y el Pleno iba a ver este tema, los informes este mes. A ver, al presidente García se le citó en marzo del año pasado, sin decirle si era testigo, si era inculpado, si era investigado, y tampoco de qué cosas le estaban haciendo imputación. Él va al Poder Judicial y el Poder Judicial le da la razón y le dice al señor Tejada, en su condición de presidente de la comisión, oiga, ajústese usted a los parámetros básicos establecidos del debido proceso. Indique qué conducta está imputando, permita que el abogado intervenga y vea los expedientes, hágalo con la debida anticipación, etcétera, etcétera, etcétera. La comisión vuelve a citar al presidente Alan García el 4 de octubre del año pasado, pero vuelve a incumplir su citación, porque no le dicen qué conducta le están imputando, simplemente presentan un listado de casos, no le dicen siquiera si va a ser investigado o testigo, no dicen nada. Ni siquiera en el momento en el que se celebra la audiencia, que es el 30 de octubre, ni siquiera en ese momento le dice usted viene aquí en condición de investigado, ni siquiera eso le dice. Y le empiezan a hacer preguntas que van y vienen de toda índole. Esa segunda citación ha sido anulada ahora. O sea, ratifica lo que se había hecho de la primera, pero además amplía la nulidad en el sentido de que todo lo actuado también queda nulo. Porque si el origen es nulo, porque se violan los derechos fundamentales, todo lo que venga después es nulo. Y por lo tanto los informes son nulos. Porque han sido hechos sobre la base de tomas de declaración ilegales, inconstitucionales, violatorias de derechos humanos. Entonces, devienen nulidad. Y sobre esa resolución, el procurador del Congreso apela. Pero después el mismo procurador del Congreso presenta un escrito y se desiste de la apelación. Ahí está. Con lo cual ya queda el tema completamente terminado. Entonces lo que estamos anunciando ahora es eso. Y con estas informaciones nos vamos a ir a un último corte y ya regresamos.